respiratoria se tiene que concebir como eso, como un diagnóstico diferencial. Aún en tiempos de COVID, los pacientes que lleguen desaturados piensen que otra cosa podrían tener, porque también se mueren de las causas que habitualmente se mueren. Entonces, ténganlo en su mente presente, que la pandemia es lo primero que tiene que venir a su mente, sí, pero en el trasfondo del resto de las enfermedades que causan insuficiencia respiratoria, porque si no se les van a morir con o sin COVID, ¿vale? Entonces, habitualmente las clasificamos de esta forma. La insuficiencia respiratoria aguda hay 4 tipos, les voy a hablar de 2, que son los importantes para esto, ¿no? El tipo 3, mucho para pacientes hospitalizados, operados, 4 en los estados de choque, pero me importa que estas 2 queden claras. Hay falla respiratoria hipóxica, que es la tipo 1, y hipercápnica, tipo 2. Y es esencial porque el mecanismo que te lleva a la insuficiencia respiratoria es diferente y el tratamiento es diferente. La hipoxémica es una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio. Con eso lo definimos gasométricamente, con un dióxido de carbono arterial normal. Por el contrario, la hipercapnia se define por una PCO2 de 45 o más a nivel del mar. Ojo, a nivel del mar, acuérdense, aquí en la Ciudad de México es 31 o más, y una presión arterial de oxígeno normal o baja, ¿ok? Tú puedes tener retención de CO2 con PaO2 normal, y este es el típico paciente que se van a topar, ¿no? Que tiene POC, que lo tienen hospitalizado, tiene el pulso oxímetro con 90 y ya se está quedando dormido. Y de repente llega alguien y le dice, oye, tómale una gasometría, ¿pero por qué? Si satura 92, 93%. Queremos ver la PCO2, ¿vale? La insuficiencia respiratoria hipercápnica a veces se acompaña de presión arterial de oxígeno normal y saturación normal. Otro punto a considerar, la saturación de oxígeno por el pulso oxímetro es fiable de un 88 a un 94%, ¿no? En ese rango, créanle al pulso oxímetro. Abajo de eso, si tienes menos de 88 de saturación, si tienes 80, tú no sabes si tu presión arterial de oxígeno es 40, 30 o 70. Entonces, ojo, ¿ok? La curva de disociación de oxígeno, fisiológicamente, hace que del 88 al 92, 93% de la saturación sea creíble. Más que eso, no le crean mucho, puede ser más de 70 de PaO2 o hasta 300 de PaO2. Y por abajo de 88, voy a ir a rangos hasta de 40, 30 de PaO2, ¿vale? Entonces el oxímetro, ténganle cuidado, ¿vale? De 88 a 93, 94 es fiable. Entonces, estos son los 2 tipos de falla respiratoria. El COVID se caracteriza por el tipo 1 más que el tipo 2, pero un COVID en un paciente que ya se cansó de respirar a 35 va a empezar a ser tipo 2, va a empezar a retener PCO2, ¿vale? Entonces, ojo, esto no son cosas estáticas. Tú puedes ser un tipo 1 y pasar a un tipo 2, ¿no? Y puede ser un tipo 2 que primero tiene PaO2 normal y después la va disminuyendo. Ojo, estos conceptos son esenciales para cuando vean estos pacientes. Entonces, un poquito de fisiología, como les amenacé, para poder entender esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el oxígeno, la FiO2, o sea, la fracción inspirada de oxígeno al aire ambiente, que es 21%, llegue al alvéolo, y ese oxígeno que llegue al alvéolo lo pasemos al cuerpo para utilizarlo, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Eso le llamamos hematosis. Y tiene 3 pasos esenciales. La primera es la ventilación alveolar. Déjenlo en ventilación. La ventilación se define como el movimiento de aire, ¿no? En la inspiración y en la expiración. El volumen tidal, acostúmbrense a ese nombre porque lo van a utilizar en los ventiladores, ventilación tidal, el volumen de oxígeno que movemos con una de aire que movemos con una respiración, es lo que define la ventilación alveolar. Es muy similar al gasto cardíaco, la forma en la que esto importa. Si recuerdan, el gasto cardíaco es el volumen latido, lo que en cada latido su corazón saca de volumen por cuántas veces lo hace. Eso es el gasto cardíaco. Y la ventilación alveolar es exactamente la misma fórmula con una pequeña variante. Es cuántas veces respiras, lo que está en verde en su pantalla, la fracción. A ver, denme un segundo para señalar. Listo. Un punto láser. Lo que está verde en su pantalla, la frecuencia respiratoria por el volumen tidal, que aquí arriba viene. El volumen tidal en una persona que pesa 70 kilos es medio litro, más o menos, medio litro. Pero a eso le tienen que restar los bronquios, ¿no? La tráquea, los bronquiolos que no tienen alvéolos, el volumen muerto, el espacio por donde pasa aire, pero no hay alvéolos para intercambiar oxígeno. Entonces, el volumen que metemos, si son 500 mililitros, más o menos le restamos 200, 0.2, 0.3, para dar un gasto total, una ventilación alveolar de cuánto, 0.2 litros por minuto, más o menos. O sea, lo único que quiero que sepan de este punto es que la ventilación es eso, ¿no? Es cuánto metes a tu pulmón con cada respiración. Y es esencial porque ese es un tipo de falla, ¿ok? Tú puedes tener una fracción inspiratoria de oxígeno normal, unos pulmones normales,
pero estar hipoxémico si no mueves el aire a suficiente velocidad para tu requerimiento metabólico, ¿vale? Eso es el primer paso de la hematosis, la ventilación alveolar, cómo mueves el aire de afuera hacia adentro de tus pulmones, y requiere que tu tallo esté intacto, que tus nervios, el diafragmático, esté intacto, que tu placa neuromuscular esté intacta, que tu músculo, el diafragma, esté intacto, y tu caja muscular lo permita, ¿vale? Y también, si tú tienes EPOC, se colapsan los pulmones, es mucho más difícil que puedas estar ventilando ese mismo espacio. Si tienes asma, es muy difícil que empiece a entrar o que puedas sacarlo. Entonces, el primer punto de la ventilación alveolar es el movimiento de aire para llegar al alveolo, para llegar a esta parte de acá. ¿Cómo lo haces para que la FiO2 de 21% llegue aquí? Ventilando. La segunda, ya que tienes el oxígeno aquí, tienes una presión de oxígeno de, digamos, 100, ¿no? ¿Cómo le haces para que pase a la sangre? Se tiene que difundir a través del epitelio del alveolo, esto que está aquí en amarillo, más fuerte, el epitelio del alveolo, el intersticio entre el alveolo y el endotelio, que el endotelio es lo que está marcado aquí como en rojito, que son las células que recubren los capilares de la sangre, los capilares alveolares. Entonces, la difusión es cómo la haces para que pase oxígeno de esta burbuja de aire del alveolo al eritrocito. Eso es la velocidad de difusión y se puede ver alterada por muchísimas cosas. Y aquí es importante esta terrible ecuación de la carrera, ¿no? La ley de Fick. No quiero que se aprendan en lo más mínimo ninguna fórmula, lo que quiero es que la concibamos. Para que tú puedas pasar oxígeno o dióxido de carbono de un lado a otro de una membrana, llámese en este caso la membrana alveolar, necesitas y tienen que ver tres cosas. Uno, la diferencia de un gas de un lado al otro de la membrana, ¿ok? Como en fisiología básica. Si tú tienes mucho oxígeno de un lado, va a difundir hacia donde haya menos oxígeno, ¿ok? Entonces, el nuevo oxígeno que estás metiendo con cada respiración va a difundir hacia el alveolo y hacia la sangre, ¿vale? La segunda, entonces la diferencia de presiones del gas de un lado al otro de la membrana es uno de los factores. Mientras más diferente esté el gradiente entre un lado y el otro de la membrana, más fácil pasa ese gas. El segundo, ¿qué tanta superficie tienes para poder intercambiar ese gas? ¿Okay? Los alveolos están plegaditos, ¿no? Como una cancha de tenis si los expandieras, ¿no? Entonces, a pesar de que te caben en el pecho, tienes una superficie de una cancha de tenis para intercambiar gases, oxígeno y CO2. Entonces, ¿qué tanta superficie sana tienes? Es esencial para qué tanto gas puedes difundir. Y la otra es qué tan gruesa está esa membrana, ¿ok? Por ejemplo, si tienes agua en medio de esa membrana, lo que pasa en la falla cardíaca aguda, que tienen edema pulmonar agudo y aquí se acumula líquido, o fibrosis pulmonar que hace que esto haga más difícil el tránsito de gases, pues hay menos difusión. El segundo punto está interferido. Entonces, diferencia de gases, de gradientes de los gases, grosor de la membrana y cantidad de membrana para difundir es lo que importa para que tu oxígeno que metiste ya al alveolo con la ventilación pase a la sangre. Y el tercer punto es que ya lograste que el oxígeno en el alveolo pase a través de, o sea, primero lo ventilaste, ¿no? Metiste el aire que está fuera de tu cuerpo al alveolo, se difundió a través de esa membrana y ahora ya está en la sangre. Lo siguiente que necesitas es que pase sangre por ahí, ¿no? Que alguien recoja ese oxígeno que acabas de dejar ahí. Eso es perfusión y es esencial. La perfusión evidentemente depende del gasto cardíaco. ¿Cuánto puede bombear el corazón derecho hacia la circulación pulmonar, ¿no? De sangre que está desoxigenada con mucho dióxido de carbono para que lo puedas intercambiar, ¿ok? Entonces, la perfusión es el tercer punto de la hematosis que es esencial, el paso de esta sangre desoxigenada a través de los capilares pulmonares para poder recoger el oxígeno y dejar el dióxido de carbono. Eso es perfusión. Si tú perfundes una zona que no tiene oxígeno, pues no va a haber oxigenación. Una peculiaridad súper importante, no solo para la epidemia de COVID, sino para la vida en general, es lo que les pongo en el cuadrante superior derecho de su pantalla, la vasoconstricción hipóxica. El pulmón tiene una peculiaridad que no tiene el resto del cuerpo. Cuando tú haces ejercicio, ¿no? Y generas hipoxia celular, estás corriendo, estás levantando pesas, lo que sea, y en tus músculos empiezas a consumir ese oxígeno y disminuye la presión arterial de oxígeno en el músculo, lo que hacen tus vasos es que se vasodilatan. Esa es la respuesta fisiológica normal del cuerpo. El pulmón hace exactamente lo contrario. Cuando tienes hipoxia a nivel alveolar, se vasocontrae. ¿Por qué demonios hace eso el pulmón? Porque es muy listo. Tú no quieres que pase sangre en un alveolo que no está ventilado, ¿ok? Si, por ejemplo, ese alveolo está lleno de moco, ¿tú para qué quieres que pase sangre por ahí? No va a haber intercambio gaseoso. Porque, uno, la membrana a lo mejor está intacta, pero el alveolo no está lleno de aire, está lleno de moco, ¿no? O supón tú que la difusión está disminuida porque hay fibrosis.
Tu pulmón es muy listo y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué quiero pasar sangre por ahí? No tiene ningún sentido. Te vasocontrae y redistribuye el flujo a zonas donde sí estén ventiladas, que es justo lo que representa esta imagen, ¿ok? Zonas ventiladas, que es como esta grisecilla, y zonas no ventiladas, que está como tapada con esta barra negra. Aquí hay vasoconstricción para redirigir el flujo a este alvéolo que sí tiene oxígeno. Se llama vasoconstricción hipóxica, es un mecanismo esencial. Si tú tienes un paciente con EPOC exacerbado, un paciente con COVID exacerbado, que esté hipóxico, y por ejemplo, en los pacientes que retienen CO2, en el EPOC, esencialmente en el EPOC, un paciente con COVID y EPOC, y está saturando el 89%, ¿ok? Estos pacientes son completamente dependientes a lo que tenemos sensores de oxígeno, los tenemos en los cuerpos carotídeos, y esos hacen que nuestro cuerpo, nuestro tallo, genere inspiraciones, respires. Los pacientes con EPOC dependen completamente de eso para que puedan generar esfuerzos inspiratorios. Si tú a alguien con EPOC le pones una mascarilla de reservorio saturando al 90%, lo que vas a hacer es que esos centros se abolan, y lo siguiente que ocurre es que empiezan a retener CO2 y retienen CO2 y retienen CO2, y tú dices, oye, pero ya satura el 99, saturaba el 90 y se ve peor. ¿Qué es lo que está pasando? Este mecanismo de vasoconstricción hipóxica lo acabas de dejar inútil. Ya no hacen vasoconstricción hipóxica cuando llegas a una FiO2 del 100%. Entonces estos pacientes ya no redistribuyen el flujo y está pasando muchísimo gasto cardíaco, muchísima sangre en alvéolos no ventilados. Esto hace que retengan CO2. Entonces, ojo, este mecanismo fisiológico es súper importante. Los pacientes que retienen CO2 crónicamente no tienen que tener saturaciones de más de 92%, ¿vale? Porque empiezan a retener CO2. Y por último, de la parte fisiológica, es esencial que los pulmones los consideramos en estos tres niveles, les llaman las áreas de West. Si se fijaron en las diapositivas previas, cuando hablé de ventilación, bueno, ventilación es V, perfusión es la Q. Existe esta relación ventilación-perfusión. Tú necesitas las dos cosas. Tú necesitas que un alvéolo, que son los que están representados aquí, esté ventilado, o sea, le esté entrando aire, le hayas metido aire, pero que también esté perfundido para que ese aire que metiste con oxígeno lo puedas extraer y mandar al resto del cuerpo. ¿Okay? Es esencial que eso lo puedas hacer. El pulmón tiene tres áreas. La parte más apical, la más superior, está más ventilada que perfundida. ¿Por qué? Por pura gravedad, ¿okay? Como un globo. Entonces los alvéolos se llenan mucho más en el ápice y la perfusión es menos que la ventilación. Entonces la zona 1 se caracteriza porque hay más ventilación que perfusión, ¿okay? Entonces la relación BQ es más de 1. Hay zonas en las que, como la base, por gravedad, les llega más sangre de lo que les llega oxígeno. Entonces están menos ventiladas, pero sí están ventiladas, pero están más perfundidas. Estas zonas son zonas que tienen una relación BQ en hora 1, ¿vale? Y hay unas zonas que están intermedio entre eso, que es como el resto del pulmón, que la relación BQ fisiológica es 0.8. Lo que quiero que sepan es que hay zonas más ventiladas y zonas más perfundidas. ¿Cuáles? Más ventiladas los ápices, más perfundidas las bases. Es esencial entender eso porque importa en COVID, ¿vale? Ténganlo en mente porque en un momentito les voy a enseñar un punto que tiene que ver con cómo estamos entendiendo la fisiología de esta nueva enfermedad. Ojo, digo, un paréntesis de esto es que ustedes y yo nos estamos topando con algo que sus papás y sus abuelos, si es que fueron médicos, no se toparon, que es una nueva enfermedad, ¿no? El COVID es otra cosa, no es neumonía normal, no es un shunt normal, no es lo que estamos acostumbrados a ver, es otra cosa, se comporta diferente y no lo estamos entendiendo. La única forma, además de que estén escuchando estos webinars, estas pláticas, de poder entender esta enfermedad es que también lo lean, ¿okay? Porque todos los días está saliendo nueva información de esto. Todos los días estamos cambiando la forma en la que entendemos esta enfermedad y cómo la estamos tratando. Entonces es un poco responsabilidad nuestra no solo tratarlos, sino informarnos sobre cómo los podemos tratar mejor y eso cambia a diario. Entonces, cuando ustedes y yo nos topamos un reto como este, ¿no? Que es una nueva enfermedad, es nuestra responsabilidad irle entendiendo conforme nos van dando información. Y eso es actualizarse todos los días, ¿va? Entonces, regresando al tema, los mecanismos de hipoxemia. Entonces, ya que hablamos de la fisiología básica, entonces, ¿por qué un paciente está hipóxico? Hay 5 causas de que estén hipóxicos y todas se basan en la fisiología que ya hablamos. Ese mecanismo no importa en COVID, no importa en medicina de altura, ¿no? El segundo mecanismo es la hipoventilación.
Y es el primer punto que hablamos de la hematosis, que no seas capaz de poder meter de tus pulmones. Y son las causas que llamamos, no ser tu tallo, tu nervio, tu diafragma, tu placa neuromuscular, tu caja torácica o algún tríceps con los pulmones.